Vamos a iniciar. Yo primero presento, doctora Margarita, y ya después, por favor, presenta a nuestro ponente, si es tan amable. Bueno, pues muy buenos días a todos. Estamos en otra sesión más de los seminarios. Primero que nada, quisiera agradecer a los coordinadores de estos seminarios, el doctor Fausto Calderas García, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares, la doctora Catalina Soriano Correa, la doctora Linda Verónica Campos Fernández, el doctor Enrique García Leal, la doctora Alejandra Chávez Riveros, la doctora María Guadalupe Salinas Juárez, el doctor Joaquín Flores Jerónimo y su servidor, el doctor Luis Antonio Ramírez Torres. Todos ellos hacen posible la realización de este proyecto de seminarios, con, como lo mencionaba el doctor Edson, casi 7 años ya de estar dando seminarios de manera seguida, ininterrumpida, y también quisiera agradecer a la unidad de bioingeniería, que son los organizadores principales de estos seminarios. Bueno, pues el día de hoy nos va a presentar el doctor Fabián Cuétara Guadarrama, y para eso le voy a pedir a la doctora Margarita que por favor nos haga una presentación de nuestro ponente, por favor, si es tan amable. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, doctor Fabián, por acudir a este llamado. Es muy importante su investigación y también es importante para nosotros conocer un poco. A continuación voy a leer la semblanza de usted. El doctor Cuetara recibió el grado de doctor en Ciencias Químicas otorgado por la UNAM en el año 2017. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el grupo del doctor Ernesto Rivera en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Su investigación se centra en el desarrollo y síntesis química de nuevos materiales poliméricos con aplicaciones en captura de luz, transferencia de energía, teranóstica. Y desde el 2023 ha impartido clases a nivel licenciatura de Química Orgánica, Analítica y Fisicoquímica en la Universidad del Valle de México. El doctor Cuetara ha publicado su investigación en revistas científicas como Dyes and Pigments, Polymer Pharmaceuticals, entre otras. En 2008 realizó una estancia en el extranjero en la Universidad de Zúrich, Suiza, sobre transferencia de energía en cromóforos de pireno. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha formado parte del comité organizador del Congreso Polimat en las ediciones 2022 y 2024. El doctor Cuetara es revisor de artículos científicos y ha sido editor invitado en revistas internacionales como Inorganics and Polymers. Muchísimas gracias por su presencia y adelante con el seminario. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Margarita Cantú, por esta tan amable introducción. Y agradezco también, pues, primero me presento ya, como lo dijo la doctora Margarita, soy el doctor Fabián Cuétara Guadarrama y voy a presentar pues, sobre los dendrímeros, cómo estos materiales pueden revolucionar la energía en la medicina. Voy a dar unos ejemplos de lo que se puede hacer con estos Ay, materiales. Lili, Eh, permítame tantito. Le dije antes a Juan que Caita. Bueno, antes que otra cosa, quiero agradecer a la Unidad de Investigación de Bioingeniería de la FE Zaragoza, en especial a la doctora Margarita Cantú Reyes por la invitación, que con gusto la tomo, al doctor Ernesto Rivera, el jefe del grupo donde estoy haciendo mi postdoctorado, a la doctora Mireille von Lanten, con quien he tenido mucho apoyo, y a los miembros también del grupo ASO, es el grupo de investigación, y el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, que es donde laboro, y ahí también a los técnicos, y al CECITI, a la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Bueno, la charla va a estar dividida estos, eh, en estos, este, en estas partes vamos a ver sobre dendrímeros, sus estrategias sintéticas. Después veremos un poco sobre los luminóforos y cómo estos se pueden incluir en los dendrímeros, y después transferencia de energía. Una disculpa porque esta presentación está cambiando. Después, finalmente hablaré sobre un ejemplo sobre medicina iteranóstica, y finalmente las conclusiones. Quería saber nada más cuánto tiempo dispongo de la presentación para poder hacer un poco más, apurarme si es que como empezamos un poco tarde.
Eh, También tengo en unas preguntas al público. Pueden ustedes accesar con un código QR o con una clave que viene en la diapositiva. Esto es con el fin de hacer un poco la plática más, más didáctica. Entonces yo les indicaré cuando venga una pregunta, ya les estaré compartiendo ahí el código QR. Bueno, pues los dendrímeros son compuestos arborescentes que tienen una simetría y una belleza que la podemos ver como si fuera en la naturaleza o como si fuera en las artesanías de Talavera. Estas moléculas se reportaron desde 1978 el primer reporte fue Fritz Vogter, quien los define como moléculas cascada con esta estructura que es una estructuras ramificadas de polipropilenimina, las cuales tienen unas aminas terciarias en los centros de ramificación, pero todavía no se les conocía como dendrímeros, sino fue hasta 1985 cuando Donald Tomalia acuñó el término ya como dendrímero. Dendrímero proviene del griego dendron, que es árbol, y meros, que es unidad. Entonces son moléculas con unidades arborescentes. El dendrímero que él publica fue el de poliamidoamina, o mejor conocido como PAMAM. Y este dendrímero, desde ese tiempo hasta la fecha, se sigue utilizando porque tiene características muy interesantes y muy propias, que son ser biocompatible, soluble en disolventes polares, incluyendo el agua, y puede ser fácilmente modificable con estrategias químicas, como los vamos a ver a continuación. Bueno, un dendrímero se compone entonces, es una macromolécula, un polímero nanométrico, el cual, como un polímero, se forma de unidades de repetición, pero aquí el crecimiento del dendrímero va a ser de forma radial y es un sistema periódico en el cual en cada repetición hay una ramificación. Se compone de estas partes. Primero es el núcleo. En el núcleo tenemos entonces de donde parten las ramificaciones. Estas ramificaciones los pongo en círculos de verde. Cada una de estas ramificaciones va a representar una generación. Y finalmente, ya cuando se termina el dendrímero, se tienen grupos periféricos. Estos grupos periféricos se pueden modificar de forma, de la manera que nosotros queramos para las aplicaciones que se busquen. Y es un sistema monodisperso porque tenemos partículas que son del mismo tamaño, que tienen la misma forma y que tienen una distribución de masas muy, muy pequeña. Es decir, que es un sistema de crecimiento controlado y por lo tanto tenemos partículas que son del mismo tamaño, ¿no? Cosa que no sucede, por ejemplo, con los polímeros de cadena larga, estos polímeros tenemos una amplia dispersión de tamaños, de pesos y de formas. En los dendrímeros no se ve eso, en los dendrímeros tenemos un control de esas características. Y también tenemos dentro del dendrímero, esto es importante mencionarlo, tenemos ciertos lugares o huecos donde puede alojar moléculas, partículas que pueden ser incluidas en el dendrímero una vez que se ha sintetizado esto. Y les hablaba entonces de las generaciones. Un dendrímero va creciendo por capas, lo vamos aumentando el tamaño por capas. Si comenzamos desde el núcleo, le llamamos generación cero. O sea, podemos tener el núcleo con una generación cero que está como decorado con grupos periféricos, pero no hay ramificación. Ese sería un dendrímero de generación cero. Si lo vamos creciendo a la primera capa de ramificación se le va a llamar generación uno. Y esta generación uno vamos a tener ahora sí una capa con puntos de ramificación. Nos podemos quedar en la generación uno y a esos puntos de ramificación se pueden decorar con grupos periféricos, pero si se quiere seguir creciendo el dendrímero, entonces se sigue a la siguiente capa, a la generación 2. Y la generación 2 tiene
otros puntos de ramificación y así, etcétera, etcétera, generación 3 4 etcétera. Entonces, aquí en este modelo vemos que los grupos periféricos van aumentando, se van duplicando conforme la generación crece. Entonces, generación 0 tenemos 4 grupos periféricos, generación 1 tenemos 8, generación 2 tenemos 16, 3 32 etcétera, etcétera. También tenemos la parte que es el dendrón. Eh, es esta zona que yo les muestro en amarillo. Es, digamos, es la unidad así ramificada que compone al dendrímero. Se le llama dendrón. Podemos tener dendrímeros con dendrones de la misma naturaleza o de distinta naturaleza. Entonces podemos tener dendrones que son, por ejemplo, dendrímeros que son asimétricos, que pueden tener un dendrón de un tipo de un lado y un dendrón de otro tipo de otro lado, y todo en conjunto formar el dendrímero. Y esto nos da pues facilidad y pie a tener estructuras más complejas con más grados de complejidad. Entonces aquí está marcado lo que sería el dendrón. Y bueno, aquí espero que este experimento funcione. Es una pregunta para la audiencia. Si ustedes tienen a la mano su celular, pueden escanear el código QR y responder a la pregunta, que sería, ¿cuál sería la ventaja de tener grupos superficiales en dendrímeros? Es opción múltiple. Funcionalidad específica, mayor superficie de contacto o mejorar propiedades físico-químicas como por ejemplo solubilidad en agua. Aquí Un escribimos la tiempo, respuesta aquí en el celular, ¿verdad? Sí, doctor, yo ya sí, ingresé al QR y ya envié una respuesta a ver si lo puede checar. Sí, muy bien, gracias, sí, gracias. ¿verdad? Aquí tengo las respuestas. Voy a dar un tiempo de unos 15 segunditos, 30 para no extenderme en mi plática. Ay, disculpen. Sí, está bien. Este, no hay problema si con tener dos, tres respuestas es más que suficiente, ¿no? Bueno, muy bien, voy a detener la encuesta de esta pregunta. Y bueno, tengo dos respuestas. Uno fue la inciso A, funcionalidad específica, y la otra respuesta, inciso C, mejorar propiedades físico-químicas, por ejemplo, solubilidad en agua. Esta pregunta, bueno, en realidad todas las respuestas son correctas. Eh, Tienen funcionalidad específica porque, como lo mencioné, al momento de nosotros decorar el dendrímero con diferentes con grupos superficiales o terminales, podemos darle la funcionalidad que queramos, ¿no? Prácticamente esa es la versatilidad de estos compuestos. Mayor superficie de contacto, pues entre más grupos terminales tenemos, podemos aumentar la probabilidad de entrar en contacto de una molécula con un receptor. Y la última, mejorar propiedades físico-químicas como solubilidad en agua, pues sí, sí es posible porque podemos tener moléculas hidrofóbicas. Varios, por ejemplo, de los luminóforos son hidrofóbicos, no son solubles en agua, pero si los introducimos en un dendrímero de PAMAM, podemos hacer que esas moléculas estén dentro de una estructura dendrimérica que es soluble en agua. Entonces, todas las respuestas sí son correctas. Muchas gracias por la participación. Bueno, estrategias sintéticas. Podemos tener dos estrategias principales, divergente y convergente. La divergente es comenzar del núcleo y terminar afuera, ¿no? Ir del núcleo hacia afuera. Entonces, tenemos un núcleo el cual está decorado el cual tiene unos grupos funcionales, que estos grupos funcionales pueden acoplarse con un monómero. El monómero ya tiene una ramificación y tiene unos grupos ahí que están en color rojo. Entonces, se da la reacción de acoplamiento y tenemos ahora un dendrímero de generación uno porque ya le pusimos al núcleo, le hemos puesto la ramificación, ¿no? La primera capa de ramificación. Ahora, si nosotros queremos seguir ramificándolo, tenemos que hacer un paso que es de activación.
El paso de activación lo vemos aquí esquemáticamente, pasamos de color rojo a color azul. Y luego, ya que tenemos el dendrímero activado, vamos a ponerlo a acoplar con otro equivalente de monómero, que este monómero es el mismo que usamos en el primer paso y lo vamos a hacer que reaccione en cada uno de estos sitios activos. Entonces, vean, vamos a tener 6 reacciones de acoplamiento para que nos den entonces ahora 6 puntos de ramificación en los 3 puntos de ramificación que ya teníamos de la generación 1. Entonces ahora tenemos un dendrímero con mayor de ramificación y mayor número de grupos superficiales. Podemos hacer lo mismo hasta las generaciones que queramos, siempre y cuando nos permita el impedimento estérico, nos permita seguir creciendo el dendrímero, porque llegará un momento en el cual tendremos congestión en la periferia y eso nos va a impedir, pues, incluirle más grupos monoméricos para construir más capas. La otra síntesis que existe es convergente, eso es de la periferia hacia el núcleo. Aquí lo muestro con un ejemplo de un dendrímero de poliariléter, se le conocen como dendrímeros de Frechet. Aquí se comienza con la periferia. Entonces comenzamos con bromuro de bencilo. El pH es el bencilo. Ese pH es lo que el grupo bencilo lo vamos a tener en la periferia. Y el primer paso que vamos a hacer es el acoplamiento con un monómero de ramificación, que en este caso es el alcohol 3,5 dihidroxibencílico. Cuando se da el acoplamiento tenemos ahora la primera parte del dendrón, o sea, la primera ramificación que se considera la generación 1, y este tiene un alcohol bencílico como grupo funcional. Este alcohol bencílico podemos hacerlo que ahí se vuelva a hacer otro acoplamiento, pero necesitamos activarlo previamente. Entonces hacemos una reacción de bromación y ya tenemos aquí el dendrón activado y lo podemos poner a reaccionar con otro equivalente del alcohol dihidroxibencílico y hacer que reaccione en las dos posiciones en 3 y 5. Entonces tenemos dos reacciones de acoplamiento que nos van a dar como resultado un dendrón de generación 2. Y fíjense, en este dendrón tenemos, bueno, como van creciendo los dendrones, siempre vamos a tener solamente un punto de reacción. O sea, ese grupo bencílico lo vamos a activar, pero solamente va a ser ese grupo el que va a reaccionar. Fíjense, lo vamos a activar. Tenemos el bromuro de bencilo ahora y vamos a ponerlo, si queremos crecerlo a la generación 3, lo vamos a acoplar de nuevo con otro equivalente de alcohol 3,5 dihidroxibencílico y solamente la parte bromada del dendrón va a reaccionar con uno de los dos hidroxilos que tiene el alcohol y vamos a tener pues dos dendrones que van a reaccionar y vamos a formar ahora la generación 3. Y lo voy poniendo de colores para que ustedes vean que ya tenemos 3 colores diferentes que cada color representa a una generación. Vamos a llegar hasta la generación 4. Entonces hacemos lo mismo, activamos y después tenemos el punto de ramificación. Entonces nos van a dar un dendrón de cuarta generación donde ya tenemos 2 dendrones de tercera generación que reaccionaron con el punto de ramificación. Y ahora finalmente, pues vamos a acoplarlo al núcleo. Vamos a escoger un núcleo. Entonces, primero el alcohol bencílico lo tenemos que activar. Cambiamos el grupo funcional de alcohol a bromo y se usa un núcleo, como por ejemplo aquí el que está en rojo, que es el 4,4 etan 1,1 triil trifenol. Y también tiene funcionalidad de fenol. Entonces, esto nos va a dar ya el acoplamiento final y nos va a dar una estructura con esta complejidad, pero como la vamos creciendo del dendrón hacia adentro, o sea, de la periferia hacia el núcleo, vamos haciéndolo más controlado porque solamente tenemos una zona de reacción. Entonces, eso nos permite mayor control en el crecimiento ordenado. Y finalmente, pues ya usamos el núcleo que nosotros queramos y ese núcleo lo podemos acoplar ya con todos con nuestro dendrón ya previamente sintetizado. Y bueno, ¿qué ventajas? Entonces ya les hablé un poco de cómo son estas formas de síntesis, pero vamos a hablar más a fondo de las ventajas y desventajas. Ventajas, perdón, tenemos control, como lo mencioné, control de tamaño, control de forma y control de estructura.
en ambas metodologías, tanto en la convergente como en la divergente. ¿Qué limitaciones existen? Bueno, sobre todo en la divergente, en la que va del núcleo hacia afuera, tenemos defectos estructurales. ¿Por qué es más fácil tener defectos estructurales en la síntesis divergente que en la convergente? Pues porque en la divergente, en cada paso de crecimiento del dendrímero, tenemos cada vez más puntos de reacción. Entonces, eso estadísticamente vamos a tener siempre un punto o dos o tres que no van a poder reaccionar. Y eso va a ser cada vez más probable conforme vamos aumentando el tamaño del dendrímero. Lo cual en la síntesis convergente eso evitamos un poco eso porque nada más tenemos un punto de reacción. En ambos es un proceso laborioso. Como ustedes ven, son varios procesos que requieren de purificación y de caracterización. Entonces es laborioso. También cuesta dinero, ¿no? Factores estéricos, pues se ven más acentuados en la síntesis divergente, que la que va del núcleo hacia la periferia. Y bueno, bajos rendimientos también, ¿no? En ambos tenemos bajos rendimientos, sin embargo, en la síntesis convergente, en esta última que les mostré, tenemos posibilidad de aumentar un poco los rendimientos. Pero ya hablamos de rendimientos finales, ¿no? Ya tener desde comenzar con la periferia hasta terminar ya con el dendrímero completo. Bueno, aquí va otra pregunta para la audiencia. Esta nada más es de falso verdadero o de sí y no. Dice, con la síntesis divergente se pueden obtener dendrímeros con la misma estructura interna, pero con diferentes estructuras terminales. La síntesis divergente es aquella donde comenzamos del núcleo y terminamos en la periferia. Entonces, ya está abierta la pregunta. Quien pueda este, escanear el código y meterse al cuestionario. Entonces, damos un espacio de igual unos 30 segundos para tener alguna respuesta. Ok. Bueno, entonces vamos a cerrar la encuesta, la pregunta para la audiencia, la voy a cerrar en este momento y vamos a ver los resultados. Tenemos tres respuestas, dos que dicen que es sí y una que dice que es no. Entonces, pues estadísticamente la audiencia es correcto, hay dos contra uno. Sí podemos obtener dendrímeros con la misma estructura interna, pero con diferentes estructuras terminales, porque eh, la síntesis divergente, la ventaja que tiene es que construimos un núcleo y construimos una estructura dendrimérica, un andamio dendrimérico, pero en el punto final nosotros podemos usar el grupo terminal que queramos. Entonces podemos tener un abanico de diferentes dendrímeros que los podemos ocupar para muchas aplicaciones, pero partimos ya del dendrímero prácticamente terminado, previamente construido, prácticamente ya terminado, solamente el paso final sería ponerle el grupo funcional distinto en la periferia. Entonces, pues muy bien, vamos haciéndolo bien, muy bien, bueno. Ahora hablemos sobre luminóforos, que es lo que nosotros en el grupo estudiamos, que es lo que nos interesa, es estas moléculas que tienen interacción directa con la luz y que pueden tener fenómenos como son fluorescencia o fosforescencia. Para entenderlo más a fondo, vamos a ver lo que es el diagrama de Jablonski.
El diagrama de Jablonski se utiliza mucho para estudiar las transiciones energéticas que suceden al interaccionar una molécula con la luz. Entonces bueno, se representa así por líneas horizontales que va de abajo hacia arriba, va de menor energía a mayor energía, donde el primer cúmulo de líneas representan el estado basal electrónico, donde las moléculas residen la mayor parte del tiempo. Ahora, cuando hay una luz incidente, una energía en forma de fotón que pueda excitar a la molécula, entonces ahora la molécula va a pasar de un estado basal a un estado excitado energético. Puede ser estado basal, electrónico excitado 1, estado electrónico excitado 2, depende de cuánto fue la energía que se absorbe. Y después, pues, lo siguiente es liberar energía para poder llegar otra vez al estado basal. Entonces hay una serie como de escalones que va pasando la molécula para llegar de nuevo al estado basal. Entonces, primero hace una especie de transiciones que son no radiativas, es decir, que son relajaciones vibracionales, donde se libera calor al entorno, pero sigue estando en estado excitado. O sea, estas líneas que son las líneas horizontales más delgaditas son estados vibracionales. Entonces, estos estados vibracionales, pues todavía se encuentran en el estado excitado. El salto que nos va a dar la fluorescencia es aquel que viene del estado vibracional basal, del primer estado excitado, que es esta línea, la línea negra que está arriba, y de ahí baja hacia el estado basal, y ahí sí se ve el fenómeno de fluorescencia, que es la emisión de un fotón. Lo que se hace aquí es que las moléculas, los luminóforos, en luminóforo se dice de forma general, porque dentro de los luminóforos podemos tener cromóforos, podemos tener fluoróforos y podemos tener moléculas fosforescentes. Eh, entonces la fluorescencia pues es esta emisión de un fotón diferente al que absorbió. La ley de Stokes nos dice que la fluorescencia siempre va a tener una emisión de menor energía que aquella de la absorción. Es decir, siempre va a haber pérdida de energía cuando absorbe el fotón y regresa el fotón al ambiente en forma de fluorescencia de emisión. Vamos a tener siempre un cambio, perdón, un desplazamiento de longitudes de onda. Y eso se le conoce como ley de Stokes. Bueno, ahora, si nosotros estos luminóforos o fluoróforos los incluimos en una estructura dendrimérica, vamos a poder lograr algo que se llama transferencia de energía. Se le conoce como transferencia de energía de resonancia de Forster o FRET. Aquí la clave está en colocar luminóforos en la periferia y en el núcleo. Para que se dé transferencia de energía, debemos de cumplir ciertas condiciones. Lo primero es que idealmente sean dos fluoróforos diferentes, donde la emisión del fluoróforo donador, es decir, el fluoróforo donador es un par donador-aceptor. El fluoróforo donador es aquel que va a recibir primero la luz incidente y el fluoróforo aceptor va a ser el que va a dar la emisión. Entonces, idealmente para que exista transferencia de energía, la emisión del donador debe como traslaparse con la absorción del aceptor. ¿Qué es lo que vemos? Es lo que presento aquí en azul. Esa área que está coloreada en azul es ese traslape que existe entre la emisión del donador y la absorbancia del aceptor. Entonces se busca, para que haya una buena transferencia de energía, se busca un par de luminóforos que tengan esas características, ¿no? Primero se analizan sus espectros de absorbancia, sus espectros de emisión, el espectro de absorbancia con un instrumento UV visible y el espectro de emisión con un espectrofotómetro. Y bueno, si ya que se tiene seleccionado el par de luminóforos adecuado, entonces ya se hace la construcción del dendrímero y la estrategia es, por ejemplo, poner en la periferia los grupos aceptores, los grupos donadores, y después en el núcleo el luminóforo aceptor. De tal forma que potencializamos la cosecha de energía. Hacemos que todo se vaya de la periferia, la energía se transfiera así dirigido hacia el núcleo para aumentar el rendimiento de esa transferencia de energía.
y eso lo permite gracias a la estructura dendrimérica. Entonces, en nuestro grupo de investigación hicimos un dendrímero, se sintetizó un dendrímero con fluoróforo de pireno en la periferia y un fluoróforo de un complejo organometálico de rutenio con trisbipiridina como grupo aceptor. Entonces, en la periferia tenemos grupos donadores de pireno y en el núcleo tenemos grupos aceptores de rutenio. Ahora, este que les presento es de generación cero. Si ustedes se fijan, no hay una ramificación, o sea, simplemente es el núcleo y de cada núcleo le crecen ramas, pero no están ramificadas. Entonces, por eso se le llama de generación cero, pero sí tiene los grupos periféricos, eso sí es importante notar. Ahora, ¿cómo se hizo la síntesis? Bueno, primero se empezó con el ligante, que fue el 2,2 biprima bipiridin 4,4 primadiol, el número uno, y se hizo una eterificación de Williamson con un derivado, un bromoalcano, derivado de pireno, y en condiciones básicas, en reflujo en acetona, se logró obtener el ligante ya con las cadenas de alquílicas con pireno. Y ya finalmente, para formar el núcleo del dendrímero, se pone en presencia de una sal de rutenio, de tricloruro de rutenio, y este, y se deja en 80 grados centígrados durante 5 días para que se forme el complejo y ya formemos el dendrímero de generación cero. También se estudió dendrímero de generación uno. Este tiene ya una capa de ramificaciones donde utilizamos el dendrímero de tipo Frechet, que fue el alcohol 3,4-dihidroxibencílico como punto de ramificación. Y la estrategia que se siguió fue la estrategia convergente. O sea, fue comenzar desde la periferia y terminar en el núcleo. Entonces, para sintetizar el dendrón de primera generación se utilizó pirenbutanol y en condiciones de la reacción de Apple para transformar el alcohol a un a un bromuro de alquílico. Se utilizó tetrabromuro de carbono en trifenilfosfina, en THF, y formando ya el derivado bromado, es decir, activando este grupo periférico, se pone a acoplamiento con el alcohol bencílico dihidroxilado y tenemos entonces como producto ya el dendrón de primera generación con el grupo alcohol bencílico. Ahora, hay que activarlo. Entonces se activa con condiciones de reacción muy similares a las primeras, que cambiar el alcohol bencílico a bromuro de alquilo, pero aquí utilizamos tribromuro de fósforo y fue con dimetilformamida a 0 grados. Entonces ya tenemos el dendrímero de primera generación activado y ya lo que viene es acoplarlo con la parte del ligante, el ligante de bipiridina, y ya teniendo el ligante de bipiridina, entonces ya se pone en presencia con la sal de rutenio para formar el núcleo del dendrímero y ya formar todo el dendrímero completo. Y bueno, también se hizo otro dendrímero de generación cero, pero con solamente dos cadenas de pireno, o sea, un dendrímero, digamos, incompleto. Entonces, aquí en la estructura nosotros vemos que los dendrones, solamente el dendrón de primera generación, solamente tiene pireno, o sea, solamente tiene un fluoróforo en su estructura. Todavía la bipiridina como tal no es fluoróforo. Se convierte en fluoróforo cuando se coordina con el rutenio, pero antes no. Entonces se puede estudiar el dendrón así solamente con fluoróforo de pireno y después el dendrón dentro de ya lo que sería el dendrímero con el complejo de rutenio en el centro. Entonces, lo primero que hicimos ay, perdón, primero que se hizo fue estudiar sus propiedades de UV visible, su espectro de absorción. Entonces, aquí les muestro los tres espectros de absorción para cada uno de los dendrímeros que se sintetizaron. En la línea discontinua, que es la negra, representa a este dendrímero que les mencionaba, que es como un dendrímero incompleto de generación cero.
La curva azul corresponde al dendrímero de generación cero, a este que está en azul, y la curva en rojo representa el dendrímero de generación uno. Lo que se ve, estas señales que se ven conforme avanzamos la generación de los dendrímeros, vemos que estas señales se incrementan, es decir, su coeficiente de extinción molar aumenta. Esto es gracias, bueno, estos son las señales que corresponden al pireno, son las excitaciones de las señales de transferencia de transición energética del pireno. La que nos interesaba era la de 344 nanómetros. Entonces vemos que esa de 344 aumenta conforme aumenta la generación y eso tiene un efecto directamente proporcional al número de pirenos que existen en el dendrón o en el dendrímero. Luego, en la zona que va de 400 a 550 nanómetros, que es esta que está como en el inserto de la gráfica, ahí tenemos la absorbancia del complejo de rutenio. Nada más que se hizo un zoom porque es muy pequeña con respecto a la del pireno. O sea, prácticamente el pireno se lleva toda la absorbancia. Y el rutenio es muy baja su absorbancia. Y también vamos a ver que la fluorescencia también es muy baja. Y bueno, aquí entonces, el rutenio, el complejo de rutenio absorbe en 480 nanómetros. Entonces, aquí lo que quiero que recuerden es, el pireno es el donador y el rutenio es el aceptor. Entonces, el pireno es el que va a recibir la energía, se la va a transferir al rutenio y el complejo de rutenio va a emitir. Entonces, lo que buscamos es excitar al pireno para que transfiera la energía y veamos la emisión del rutenio, lo cual está muy bien porque si se fijan, la diferencia de absorbancia entre pireno y rutenio es notoria. Entonces tenemos ahí un sistema que va, que es, que es apto para transferencia de energía. Y bueno, entonces se hace la excitación tanto a las bandas de absorción de pireno como de rutenio y lo que se observa es lo siguiente. Este es el espectro de emisión, ¿no? La fluorescencia de los dendrímeros. Entonces lo que observamos es, aquí hay que verlo con un poco digamos, estamos viendo las franjas, las bandas más prominentes corresponden a las franjas de emisión de pireno, pero también vemos emisión de rutenio. Ahora, si nosotros comparáramos las escalas de fluorescencia cuando el del pireno, cuando está en el en el dendrímero, que cuando está en el dendrón solito, vamos a ver que la emisión baja muchísimo y vamos a ver que aparece una emisión del rutenio. Esa emisión del rutenio es se ve muy bien en la curva negra, se ve entre 600 y 700 nanómetros, ahí se ve una pancita, que es esa banda de emisión del rutenio, que es lo que nos está indicando es que ahí tenemos una emisión del rutenio y lo vemos cuando hacemos la excitación a 344 nanómetros, que es a la absorción del pireno. Ahí estamos viendo estaríamos eh, atestiguando la transferencia de energía y también obviamente lo vemos cuando excitamos directamente a la banda de absorción del rutenio, a la de 452 nanómetros. Ahora, ¿qué pasa con el pireno? El pireno lo excitamos a su banda de absorción de 344 nanómetros y vemos estos valores que están con una phi mayúscula son los rendimientos cuánticos. Entonces, un rendimiento cuántico nos indica qué tan eficiente fue el proceso de fluorescencia, ¿no? Qué tan eficiente, cuántos fotones absorbe la molécula y cuántos fotones da de regreso. Idealmente sería de uno, ¿no? Un fotón que absorbe, un fotón que emite, pero normalmente no es así. Entonces tenemos rendimientos cuánticos que pues la mayoría, prácticamente todos son menores a uno. Ahora, el rendimiento cuántico del pireno cuando se encuentra en el dendrón, que es cuando no está más que el pireno, el rendimiento cuántico es de 0,39. Y eso es excitándolo a la banda de 344 nanómetros. Pero cuando el pireno se encuentra dentro del dendrímero, ya con el núcleo de rutenio, el rendimiento cuántico se abate hasta 10 a la 2, o sea, 100 veces, se abate el rendimiento cuántico 100 veces. Esto es un claro indicio que no está emitiendo el pireno,
se está, digamos, quenchando, la llamamos así, quenchar o apagar la fluorescencia. ¿Qué está sucediendo? Pues que esa energía de la emisión la está transfiriendo ahora al rutenio, al complejo de rutenio. Y en el complejo de rutenio, ahí vemos los valores de rendimiento cuántico, que son de 0.0031 y 0.0050. Son modestos, pero se está evidenciando que hay efectivamente transferencia de energía. Bueno, también finalmente pues se determinan las energías de este proceso FRET y en todo se ven valores cercanos muy cercanos a uno, es decir, que son valores bastante eficientes, o sea, la transferencia de energía en todos estos dendrímeros que se sintetizaron es eficiente, ¿no? Y bueno, pasemos entonces a lo que es la medicina y la teranóstica. El término teranóstica o teranóstico es una fusión de dos palabras, que es terapia y diagnóstico. Entonces, tenemos sistemas, queremos tener sistemas que sean al mismo tiempo sistemas terapéuticos y sistemas que nos sirvan para diagnóstico, todo en uno solo. Esto se utiliza muchísimo para cáncer. Entonces, en cáncer necesitamos diagnóstico visual en tiempo real y aparte tener efecto terapéutico en un mismo sistema. Esto tiene muchísimas ventajas. Tiene las ventajas de disminuir los efectos secundarios, evitar toxicidad de ciertos, por ejemplo, fármacos quimioterapéuticos que se conocen que son bastante agresivos. Al mismo tiempo, observar cómo es la farmacocinética del principio activo, por ejemplo, de todo el arreglo funcional. Podemos usar diferentes técnicas de imagenología. En lo que respecta a la fototeranóstica, tenemos la imagenología por luz. Entonces podemos tener imágenes por fluorescencia y también podemos tener terapéutica por luz. ¿Cómo funciona esto? Hay una técnica que se llama terapia fotodinámica. Entonces, la terapia fotodinámica consiste en tener un agente fotosensibilizador, es decir, un luminóforo, un fluoróforo, que pueda excitarse a una cierta longitud de onda y pueda efectuar un efecto terapéutico, pero formando eh, especies reactivas de oxígeno. ¿Cómo sucede esto? Bueno, vamos a verlo así de forma muy general. Nosotros tenemos un individuo, un animal que tiene un tumor, tiene algún proceso de cáncer y nosotros entonces vamos a administrar el fotosensibilizador en la zona, lo más cercano que se pueda, bueno, en la zona donde está el área afectada. Y después de administrarlo, vamos a esperar ciertas horas para que el fotosensibilizador pueda llegar al punto requerido, que pueda llegar al tejido enfermo y que sobre todo pueda interiorizarse en las células. Queremos que se interioricen las células enfermas más que en las células sanas. Entonces, debemos hablar de selectividad. Pues las células aquí tengo, digamos, un cúmulo de células, unas que están enfermas, otras sanas. Entonces esperamos que el fotosensibilizador, que es este círculo en verde fosforescente, llegue principalmente a las células enfermas. Entonces, una vez que ya llegó al sitio de acción y ya se internalizó en las células, lo que se hace es irradiarlo con una luz preferentemente visible a una longitud de onda específica a la cual va a excitar al fotosensibilizador. Y esta se requiere que el fotosensibilizador esté en contacto ya sea con oxígeno, con, o con oxígeno molecular o con una biomolécula, por ejemplo, alguna enzima, material genético, DNA, RNA o lípidos. ¿Esto por qué? Porque al momento de pasar de un estado basal a un estado excitado, el fotosensibilizador se carga, digamos, de energía y puede transferir esa energía al oxígeno y puede formar especies altamente reactivas de oxígeno, como el oxígeno singulete. O también, estando en el fotosensibilizador en estado excitado, puede promover la transferencia de un electrón.
y puede entonces formar radicales, como radical hidroxilo o como anión superóxido. Y todos estos pues, desencadenan procesos de oxidación bastante dañinos para la célula. Y al final la célula pues muere por apoptosis o por necrosis. Y el objetivo es que tengamos pues el mayor número de células enfermas erradicadas y el menor número de células sanas erradicadas. Ese es el objetivo que se busca. Otro de los objetivos es que no sea invasiva o que sea muy poco invasiva. Am, a diferencia de otros procedimientos de tratamiento de cáncer, la terapia fotodinámica solamente implica administrar el fotosensibilizador y después irradiar. Mucho se ha utilizado para cáncer de piel porque se hacen irradiaciones muy superficiales. Tenemos que entender que la luz tiene un poder de penetración y entendemos que aquellas longitudes de onda que pueden penetrar más son aquellas que tienen más energía, ¿no? Que tienen una longitud de onda menor y que pueden penetrar más, que digamos, son, hay que jugar con las longitudes de onda. Entonces, si utilizamos un fotosensibilizador que solamente se excita con el rango UV o el rango muy cercano al azul, tenemos ahí un problema de que estamos usando irradiación un poco peligrosa. Lo que se busca es irradiación visible, pero que se vaya más hacia el rojo o idealmente al infrarrojo, porque estas irradiaciones son mucho menos nocivas y tienen un poder de penetración mayor. Entonces, se busca que tengamos esas características para disminuir los efectos adversos de la radiación visible o de la radiación en general. Pero fuera de eso, obviamente que el fotosensibilizador no sea nocivo para alguna otra zona de algún otro tejido, algún otro órgano, también se busca eso. Pero tiene estas ventajas la terapia fotodinámica. Ahora, bueno, ¿cómo sucede la formación del oxígeno de estos oxígenos singuletes o de estas especies reactivas de oxígeno? Pues es muy similar al proceso de fluorescencia. Es tener el fotosensibilizador, está en un estado basal, al momento de ser irradiado, absorbe un fotón y se pasa a un estado excitado. En este estado excitado, el fotosensibilizador puede regresar la energía y emitir fluorescencia, o si se encuentran dentro de la célula y tiene oxígeno o tiene alguna de estas moléculas, biomoléculas, puede primero pasar de un estado excitado a otro, que se llama entrecruzamiento de sistema, y de ahí estaría en un estado excitado que es de mayor duración que el estado excitado, el S1. Entonces puede pasar a un estado triplete y de ahí puede hacer la transferencia de energía. Puede transferir energía al oxígeno en estado triplete basal y formar entonces el oxígeno singlete, que este va a desencadenar todas las reacciones de formación de radicales. Y esto lo vemos un poco más en esta caricatura. Podemos ver cuando se forma el fotosensibilizador en estado triplete excitado, es este que está en amarillo. Si se encuentra, les comentaba, ¿no? Si se encuentra con biomoléculas, va a generar radicales, que es lo que se llama la vía de tipo 1. Entonces va a generar radicales hidroxilo, radicales de anión superóxido y peróxido de hidrógeno. Y si se va por la vía de tipo 2, que es reaccionar directamente con el oxígeno, va a formar oxígeno singlete y este eventualmente va a formar también daño oxidativo. Y todo este daño oxidativo pues va a atacar por ejemplo, los organelos que utilizan oxígeno, por ejemplo, la mitocondria, y pues va a llevar a la muerte celular. Y bueno, este ejemplo que les muestro es un sistema multifuncional. Es un sistema bastante interesante porque no solamente, bueno, es un dendrímero, pero es un dendrímero incluido en un sistema más grande que es un liposoma. O sea, este liposoma se utiliza mucho para acarrear fármacos. Entonces tiene una membrana
bilipídica y ahí adentro en lo que son las cadenas no polares de la membrana se pueden incrustar tanto fármacos como partículas. Entonces, en este ejemplo, se tienen fármacos, que es la doxorubicina, es este que dice DOX, y también se tiene un dendrímero que va a funcionar como fotosensibilizador. Veamos más a fondo la parte del dendrímero. El dendrímero es muy interesante este diseño porque en el núcleo tiene un macrociclo de porfirina. Las porfirinas son luminóforos que están en la clorofila, están en la hemoglobina, son altamente biocompatibles y pueden absorber luz a longitud de onda visible y pueden ser buenos candidatos como fotosensibilizadores, pueden tener fluorescencia pero tienen un problema. El gran problema es que no son solubles en agua, son bastante hidrofóbicos. Entonces, lo que se busca es eh, sustituirla con grupos hidrofílicos para poderla incluir en este tipo de sistemas que son completamente acuosos, que van a estar en agua, ¿no? A introducirse en sistemas, en seres vivos o en células. Entonces, como les decía, de que podemos con un dendrímero cambiar las propiedades físico-químicas, aquí este es un ejemplo. Aquí las cadenas, estas que dicen R, las cadenas dendriméricas, los dendrones, tienen dos formas estructurales. Una de ellas son cadenas de polietilenglicol, que son éteres que se repiten, y esto le da una muy buena solubilidad en agua. Y la otra parte, la otra funcionalidad es con grupos de trifluorocarbono. Estos no le dan funcionalidad estos son para, digo, no son para dar funcionalidad de solubilidad, sino más bien para tener una alternativa de imagenología. Ahorita les voy a explicar un poco más cómo es eso. Los autores lo mencionan como imagenología multimodal, porque vamos a tener, además de la imagenología por fluorescencia, vamos a tener imagenología por resonancia magnética de flúor 19. Entonces, bueno, este es un sistema bastante complejo y bien pensado, ¿no? Entonces, aquí en esta caricatura, la que está a la izquierda, pues se ve cómo se propone que el dendrímero se incrusta en el liposoma. Entonces, el dendrímero se incrusta, la parte de la porfirina se incrusta, digamos, en lo que serían los grupos, las cabezas polares, y dentro ahí estaría lo que serían los grupos, en la parte del dendrón que tiene el trifluorocarbono, eso está en la parte no polar. Y afuera del liposoma se encuentra lo que son las cadenas de PEG, de polietilenglicol, que esos están en contacto con el ambiente, con la fase acuosa. Ahora bien, para sintetizarlo, los autores comenzaron de la tetrafenilporfirina, con los grupos fenoxi, y a estos van a hacer una activación, pero primero tienen que poner un grupo acetato. Entonces usaron terbutil bromoacetato para hacer la reacción de sustitución y ya tener ahí 4 grupos acetato en el núcleo de porfirina. Y después una esterificación. Después el grupo acetato se hidroliza con ácido trifluoroacético, y ya que se tiene el ácido carboxílico, este se pone a reaccionar en condiciones de esterificación de Steglich, que es tener una carbodimida y tener un compuesto que sirve como un auxiliar, benzo, hidróxido de benzotriazol. Y bueno, tenerlo en presencia de la parte del dendrón. O sea, aquí la síntesis que utilizaron los autores fue una síntesis convergente. Primero sintetizaron el dendrón y después sintetizan el núcleo. Entonces aquí, resumido, es cómo el dendrón ya sintetizado se acopla con el núcleo. Entonces se acopla con una reacción de esterificación de Steglich, y aquí el producto que formamos es una amida. Y ya tenemos entonces 4 ramificaciones en nuestro núcleo de porfirina. Y los autores entonces reportan, me disculpa aquí, los autores, ¿qué está pasando?
Si se alcanzan a ver mi pantalla. Sí, doctor, sí se ve. Gracias, ok. Una Sí, sí, disculpa alcanza. aquí yo. Gracias, gracias. Tengo aquí una diapositiva que no se quiere presentar. Bueno, en esta diapositiva que me está cambiando esto todo el tiempo, esta de aquí, ahí presento lo que es la resonancia magnética de flúor 19, que se ve una señal bien definida que corresponde a los trifluorocarbonos. Y también tengo la estructura, el espectro de fluorescencia de la porfirina. Y tengo también las pruebas en células que se hicieron solamente con el, con el dendrímero. Esto se vio para evaluar si era tóxico a las células o no. Entonces ahí, aquí no sé, bueno, una disculpa, no se alcanza a ver, pero se los platico. Aquí se ve que todas las células que se usaron, todos los modelos celulares que se utilizaron, se probaron, en todos tuvieron arriba del 90% de viabilidad con el dendrímero. Entonces, los autores de ahí reportan, bueno, eh, demuestran que el dendrón es altamente biocompatible, que no representa un problema de toxicidad a las células. Y bueno, esto se utiliza pues para imagenología y para terapia fotodinámica. Entonces, para terapia fotodinámica lo que se hace es evaluar la formación de las especies reactivas de oxígeno y se utilizan sondas químicas que reaccionan con las especies de oxígeno y dan una señal. En este caso, una sonda que usaron fue este que es el diacetato de 6-carboxído 7-diclorodihidrofluoresceína. Y este por sí solo no es fluorescente, pero cuando se oxida con las especies de reactivas de oxígeno, emite fluorescencia. Entonces, el observar fluorescencia es una señal positiva de que se formaron estas especies. Entonces, se usa un modelo de células HEPG2, que son células de tumor de hígado, y pues aquí lo muestro se muestra aquí en esta malla de imagen, esta cuadrícula de imágenes. En la primera columna tenemos eh, todo el sistema multifuncional, o sea, tenemos el liposoma con el dendrímero, tenemos el reportero fluorescente y tenemos la aplicación de un haz de luz láser. Aquí usan 650 nanómetros, 100, con una potencia no muy fuerte, 100 megawatts por centímetro cuadrado, y durante 5 minutos. Y entonces se ve en la primera columna, la fila de hasta arriba es lo que es la fluorescencia, ¿no? La microscopía de fluorescencia. Y se observa pues la fluorescencia del reportero, ¿no? Entonces está dando una señal positiva. Abajo tenemos la microscopía confocal y en la columna, en la fila de hasta abajo tenemos como las dos imágenes fusionadas, ¿no? En la siguiente columna, en la segunda columna, no se ve fluorescencia porque aquí no administraron el liposoma, solamente tienen el reportero y le dieron la dosis con la luz láser, pero no ven nada, ¿no? No hay información hay uno o dos puntitos ahí de fluorescencia, pero no más. Luego en la tercera columna, ahí está el liposoma con el dendrímero, está el reportero, pero no se irradió con luz. Entonces, como no se irradió, pues tampoco se formaron especies reactivas de oxígeno. Y en la cuarta y última columna, ahí tienen el sistema del liposoma con el dendrímero y se irradió con la luz láser, pero no se introdujo el reportero. Entonces, como no hay algo que reporte con fluorescencia, pues no se ve nada, ¿no? En la fluorescencia, en la microscopía de fluorescencia. Bueno, y finalmente, evalúan la imagenología in vivo con estas ratitas de ratón desnudo con células HPG2 en de modelo de tumor de hígado. Bueno, administran el liposoma y después van tomando a intervalos de tiempo específicos, van tomando las imágenes y las comparan, ¿no? Tienen la imagen de fluorescencia con la imagen de la resonancia magnética de flúor. Y bueno,
se observa que el liposoma se va concentrando conforme pasan el tiempo, ¿no? A las 24 horas se observa un pico de absorción y después 36 y 48 horas ya empieza a disminuir la intensidad. Eh, y esto nos indica, pues, que el liposoma va exactamente a donde nosotros queremos que vaya. Se concentra principalmente en el hígado, donde se encuentra el tumor. Y eso lo pueden los autores, lo pudieron evidenciar tanto en fluorescencia como en resonancia magnética de flúor. Y también ellos observan cuando comparan el tratamiento solamente con doxorubicina, que es el agente quimioterapéutico que también está dentro del liposoma. Si solamente tratan a los ratones con doxorubicina y lo comparan con el tratamiento con el liposoma, observan que con doxorubicina el ratón pierde peso, con el liposoma el ratón mantiene su peso, con la doxorubicina llega a una concentración en la cual empieza a haber muerte de los ratones y con el liposoma no. Y también ven una disminución del tamaño del tumor. Entonces, lo que los autores pues ya concluyen es que con este sistema multifuncional ellos pueden disminuir la, la toxicidad de la doxorubicina, pero además aumentar la eficacia, ¿no? Y evitar la muerte del individuo, la muerte del ser vivo. Y bueno, finalmente, para terminar la plática, voy a poner una última pregunta para la audiencia. La pregunta es, ¿qué posibles ventajas ofrecen los dendrímeros como agentes de liberación dirigida de fármacos sobre otros nanosistemas? La opción A o opción uno, baja o nula toxicidad. 2, tamaño de partícula controlado. Y 3, pueden encapsular fármacos en su interior. Un- Unos 15 segunditos, 20 segundos para que se haga la encuesta. Pues es la primera vez que hago este tipo de didáctica y no me parece mala idea. No me parece mala idea. Claro, si fuera en formato presencial, pues es levantando la mano, ¿no? Ahí contando manos, quién dice sí, quién dice no. Pero en el formato de aquí en remoto hay que encontrar otras herramientas. Oh, bueno, creo que ahora voy a parar la respuesta. Este, en esta pregunta no tuvimos participación, pero bueno, creo que la mayoría estarán de acuerdo que todas las respuestas tienen relación, o sea, todas son posibles ventajas. Baja o nula toxicidad, se busca que sea así. En este ejemplo que les mostré, pues los autores demuestran que su sistema de liposoma con dendrímero tiene baja toxicidad. Tamaño de partícula controlado, pues sí, como les mostré, el crecimiento del dendrímero se hace de forma controlada, ordenada, y pueden encapsular fármacos en su interior. Sí, en este ejemplo yo no directamente el dendrímero no lleva en su interior el fármaco, pero está dentro de un sistema, un macrosistema, que en el cual sí se puede dar un acarreamiento tanto del fármaco como del mismo dendrímero. Pero hay otros ejemplos donde se tienen dendrímeros que pueden acarrear la misma doxorubicina y pueden acarrearlo por interacciones no covalentes o interacciones covalentes con formación de complejos de inclusión, por ejemplo, utilizando beta-ciclodextrina.
Entonces, hay mucho en este campo, ¿no? Con los dendrímeros y, el creamiento y liberación de fármacos. Y bueno, pues finalizando, pues hablamos, igual recapitulamos, los dendrímeros tienen una estructura definida, una estructura única. Son monodispersos, a diferencia de los polímeros de cadena larga, pues estos son polidispersos y los dendrímeros son polímeros monodispersos, con la misma forma, el mismo tamaño, misma estructura. Naturaleza interdisciplinaria, pues es porque podemos tener diferentes grupos funcionales, diferentes, por ejemplo, en nuestro caso, luminóforos, que nos puedan dar tanto transferencia de energía em, como ser útiles para la terapia fotodinámica. Eh, en la transferencia de energía, pues tenemos esta cosecha de luz que puede hacerlo desde la periferia hacia el núcleo. También existen otros diseños que pueden ser del núcleo hacia la periferia, pero se ha visto que es muy eficiente esa transferencia de energía con esa configuración. Vemos también que la síntesis es laboriosa, pero podemos tener una variedad amplia de compuestos dendriméricos y por muy sofisticado que parezca, ustedes vieron que los procesos son hasta cierto punto simples, o sea, la química que se usa no es una química muy complicada, pero pues sí tenemos ciertos factores que juegan en nuestra contra, ¿no? Como el efecto estéril. Y finalmente, pues el acarreamiento y liberación de fármacos, pues es para lograr aumentar la eficacia de algún fármaco, pero pero contar con la seguridad de tener usar menos concentración de estos fármacos que son muy tóxicos, sobre todo en cáncer. Listo, pues con esto termino mi presentación y no sé si hay alguna pregunta o inquietud. Sí, doctor Fabián, muchas gracias por su presentación, muy interesante. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Veo manos levantadas. Sí, adelante, doctor Edson, si es tan amable. Gracias. Sí, primero que nada, comentarle a Fabián que muy interesante, me gustó mucho la exposición. La verdad es que se ve cuando una persona es preparada, está, pues tiene experiencia internacional. La manera en conducir la presentación fue magnífica, ¿no? Entonces yo agradezco mucho este tipo de trabajo y sobre todo que la gente se exponga, ¿no? Porque si queremos avanzar tenemos que exponernos. Eso es un hecho, eso es un hecho. Yo no soy experto en esta parte pues, de este tipo de materiales tan sofisticados, pero sí me llama la atención muchas cosas que tenemos en común en el grupo. Si podríamos ver la diapositiva 21, que hablas, que ahí está una cuestión de resonancias, que sí, exactamente. Fíjate que Fabián, o doctor Fabián, perdón, no sé, no, Adelante, no, con gusto. sí, sí, que nosotros utilizamos ciertos sistemas donde hay resonancias y las curvas que se presentan están referidas, por ejemplo, esta que estás presentando, a cierta respuesta entre un material, o sea, digamos, una frecuencia externa con una frecuencia interna y se producen ese tipo de resonancias o respuestas, se podría decir que es una huella del material. Eh, Cuando nosotros tenemos varios artículos que hablan de flujo electroosmótico, que es básicamente una sal disuelta en un polímero, puede ser viscoelástico, puede ser newtoniano, pero cuando nosotros aplicamos un gradiente de presión pulsátil, es decir, que hay una frecuencia externa, hay dos curvas de este tipo en el régimen, digamos, lineal, donde la primera que tú tienes, que sería esta que está aquí, sería de la roja, hay una primera curva resonante y después sigue un comportamiento decreciente y hay otra curva dominante y empieza a ver eso. Este, Siempre las primeras curvas las asociamos a la orientación del sistema de las partículas. La segunda curva obviamente está asociada a la cuestión de que la frecuencia externa empata con la frecuencia del material y se produce esa máxima vibración.
a mí me llamó mucho porque me llamó la atención mucho porque son parecidas. La primera curva resonante que se ve ahí, por ejemplo, la roja, la que es la primera, ¿a qué está asociado ese pico? Ah, estos son transiciones energéticas, Ajá, ok, son, son las del Pireno. Esta, ajá, la primera corresponde a transiciones, a una transición energética de alta energía. Es la transición energética del estado basal al estado S3. ujú, Aquí lo que estamos ok, viendo es ajá, lo que se describe aquí son las transiciones de del estado basal a diferentes niveles energéticos excitados. ok, perfecto. Entonces, Entonces, lo mismo que nosotros vemos cuando se orienta un material, o sea, las primeras resonancias están asociadas a esa orientación y esta parte sería, pues, cuando empata. Oh, muy bien, excelente. O sea, eso es algo que siempre me llama la atención en estos sistemas. Otra pregunta que me surge es, estabas hablando de, de transiciones cuánticas, ¿mencionaste algo referente a eso o estoy mal? O sea, utilizaste en la plática, perdón, si no la apunté, hablabas de transiciones cuánticas, ¿la entendí bien, Fabián? O hablaba de rendimiento cuántico. rendimiento, exactamente. ¿A qué se refiere eso específicamente? Am, es una medida Ujú, de la energía que un fluoróforo puede emitir, o sea, con respecto a la energía que se da de absorción. O sea, la energía incidente con respecto a la energía de emisión. ok. Esto se puede medir con una referencia, o sea, con una referencia externa. Por ejemplo, podemos determinar el rendimiento cuántico con respecto al rendimiento cuántico de un luminóforo ya conocido, que ya se conoce su valor de rendimiento cuántico. Podemos usar, por Ujú, ejemplo, el pireno, se puede usar la quinina, ujú, y en relación al rendimiento cuántico que tiene esta molécula, digamos, de referencia, ujú, nosotros podemos determinar el rendimiento cuántico de nuestro fluoróforo en cuestión. Y es una forma de determinar qué tan eficiente se da, bueno, aquí en este caso la transferencia de energía, pero también pues simplemente el proceso de fluorescencia, ¿no? Qué tan eficiente es. Y sabemos que el rendimiento cuántico es un valor que es como, está asociado a la estructura química, ¿no? A la estructura del fluoróforo. ok, Entonces, a esa estructura, con esa configuración, nos da un rendimiento cuántico y digamos, nosotros no podemos aumentar el rendimiento cuántico, ¿no? O sea, a veces ujú, pensamos, a veces se podría tener la idea errónea de que con esta transferencia de energía aumentamos el rendimiento cuántico. Lo que no se aumenta el rendimiento cuántico, sino más bien se aumenta la transferencia de energía y podemos llegar al valor reportado de rendimiento cuántico, pero hasta ahí se queda, ¿no? No va más. sí, es que nosotros aquí, bueno, en el doctorado que hizo un servidor, nosotros analizamos, pues no un rendimiento, pero sí el aumento de flujo. Y el aumento de flujo depende de las propiedades del material, las propiedades del líquido, pero siempre utilizamos un valor de referencia. Entonces, nosotros lo trabajamos en términos de las fuerzas que hacen que el líquido se deforme y la estructura del líquido, pero me parece fascinante entender o tratar de entender un concepto a través de algo que es más simple, porque esto es cuántico y nosotros es mecánica clásica, ¿no? Aplicada a fluidos. Pues a mí me Ujú. encantó tu presentación y me gustó mucho esa parte de Muchísimas la gracias. interacción y te felicito y aquí tienes tu casa y perdón por la demora y pues ya le cedo a mis compañeros. Te agradezco muchísimo y fue un placer. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias, doctor doctor Luis. Edson. Contrario, doctor, gracias a usted por su pregunta. Adelante, doctora Catalina Soriano, por favor, si es tan amable. Sí, buenas tardes, doctor Fabián. Buenas tardes a todos. Como comenta el doctor, son muy interesante. Yo la verdad es que tengo muchas preguntas, realmente muy interesante, con mucha aplicación su tema, pero nada más me voy a enfocar algunas para dar paso a mis colegas. Ya si hay tiempo al final, pues igual
sería muy interesante, ¿no? Pero a mí una primera pregunta que me llama la atención es la alta simetría que tienen los sistemas. Y en este sentido, una pregunta de mucha ignorancia, ¿cómo controlan en que estos sistemas tengan una alta simetría? Porque ve uno la diapo y bueno, yo creo que en la realidad seguramente tridimensionalmente no serían tan planas, salvo que me equivoque, y porque ustedes son los expertos, pero sí me llama la atención cómo se puede controlar esa alta simetría a la hora de sintetizarlos. Y gracias por la pregunta también. Efectivamente, bueno, lo primero, sí, como mencionaba, lo vemos nosotros en representación 2D, pero sí siempre hay que tener en cuenta que están en un espacio tridimensional. Eh, Nosotros en la síntesis controlamos los equivalentes, digamos, sabemos que tenemos un dendrón que va a formar, por el caso del rutenio, del complejo de rutenio, va a formar un complejo con tres equivalentes del dendrón. Entonces, mantenemos esa proporción de forma que obligamos un poco, obligamos al sistema a que estadísticamente nos da esa proporción. Y el problema bueno, que les mencionaba que mencionaba al principio es con la síntesis divergente. Ahí tenemos un grave problema cuando ya estamos creciendo el dendrímero y los centros activados de la superficie de pronto se bloquean, de pronto se esconden, y eso impide que se acoplen con la siguiente fase o la siguiente capa de monómeros. Entonces ahí sí tenemos un problema de simetría, porque no lograríamos tener el compuesto completamente sustituido. Entonces sí Sí, tiene porque sus bemoles, ¿no? sí, y en este sentido también, antes de que pase a tu siguiente pregunta, ¿tienen de alguna manera ustedes o tienen metodologías de caracterización para acercarse y decir, bueno, tiene esta simetría? Porque simplemente al ver sus compuestos que tienen estos grupos, Ujú. aromáticos y la hibridación que mantienen las cadenas, sobre todo en la síntesis convergente, pues sí, a mí me parece muy difícil ver un sistema tan plano, tan simétrico, por la hibridación justamente y los grupos sustituyentes que tienen, ¿no? Principalmente nosotros nos apoyamos de lo que es la resonancia magnética de protón. Y ahí nosotros vemos las integraciones de las señales, nos dicen a cuántos protones equivale esa señal. Entonces, relacionamos ese valor de integración con el número de cadenas que deberíamos tener. Esa es una manera de nosotros determinar si estamos llegando al dendrímero que está completamente sustituido o si tenemos alguna cadena que está incompleta con las señales de la resonancia de protón y también con la espectrometría de masas. Ahí también podemos determinar si tenemos el dendrímero completo o si hay un dendrímero, como por ejemplo el primer caso, ¿no? Tenemos el dendrímero solamente sustituido en la primera, en Pero uno de no los. manejarían ahí mucho porque eso no nos daría exactamente la posición, ¿no? Al menos como luego aparece con esta simetría que se ve, ¿no? Para manejar, sí, bueno, para determinar, por ejemplo, la disposición espacial, que digo, en las masas no nos da eso, utilizamos técnicas de resonancia magnética nuclear, por ejemplo, de dos dimensiones. Mm, Entonces, por ejemplo, podemos ver la correlación que hay entre dos protones que puedan estar cercanos y vemos, por ejemplo, sí. en DOSI podemos ver esas correlaciones o no ESI también. Mm. Ahora, Ujú. en este sentido, y ahorita esta retomo por la pregunta que le hacía el doctor Edson con respecto al rendimiento cuántico, de estos dendrímeros que ustedes presentan,
por ejemplo, en esas cadenas que se ven largas, no han puesto, o lineales, mejor dicho, no han puesto o no han probado ustedes poniendo algún dieno, porque al final de cuentas, la idea que creo y es muy interesante por la aplicación es como bien dice, hay un aceptor, un donador, hay una transferencia de electrones, porque al final de cuentas tienen dos polos, ¿no? La parte negativa, donde están todos los grupos que se concentra mucha resonancia de electrones en los grupos aromáticos que tienen y el metal, en este caso rutenio, que tiene una carga positiva, hay una transferencia de electrones. Ajá. Entonces mi pregunta es si ustedes no han probado para ver sobre todo esos rendimientos cuánticos, si poniendo a lo mejor un dieno, haciendo esas cadenas largas con dienos, no pudieran tener mejor transferencia, porque también entiendo, o al menos eso entendí, corríjame usted, si a la hora de hacer este rendimiento cuánticos va por fotones, por la emisión de fotones, supongo, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Eh, la observación me parece muy buena. Aquí tenemos la transferencia de energía. No estamos, digamos, utilizando transferencia electrónica. Si nosotros, si nosotros hacemos el sistema más conjugado, sí podemos lograr que se exciten a longitudes de onda, por ejemplo, más largas. Pero lo que a nosotros nos interesa, y es por eso que no usamos cadenas conjugadas, es que sea simplemente la transferencia de energía. No queremos que haya alguna interferencia con transferencia de electrones. Entonces, pues por eso tenemos como que aislado, con esa cadena alifática, aislados los dos cromóforos, los dos fluoróforos. Como si fueran dos polos nada más, más o menos. Ujú, podríamos pensarlo así, pero y Mm, que no están, digamos, conectados electrónicamente, ¿no? Que están separados de forma electrónica. mm, Y de hecho, ya. no lo mencioné, pero el efecto Fred tiene una distancia, no más de, son 10 nanómetros, entonces es un poco restringido, ¿no? También hay que considerar eso. Aunque sus grupos son con muchísimos electrones, porque tiene muchos grupos aromáticos, ahí hay una cantidad de resonancia, creo que considerable, ¿no? Ujú. Ah, y una última pregunta, bueno, de verdad me parece muy interesante, muchas preguntas, pero ya nada más con esta última, me llama la atención y justo muy interesante la parte de las aplicaciones, pero sí a lo mejor si se pudiera controlar esta parte de la generación de los radicales y sobre todo los radicales oxígenos singuletes que son muy reactivos, ¿habría manera de controlarlos? Porque bueno, a la hora que se generan, ya en el sistema biológico, pues vaya, son tan reactivos que ellos pueden pegarle a cualquier cosa y en particular, por ejemplo, al DNA, ¿no? Que sería luego hay pues mucho más, no sé si hay, a lo mejor dices, bueno, me ayudan en alguna cosa, pero al final de cuentas tienen una buena dosis de efectos colaterales, ¿no? ¿O han controlado eso? O no sé. No, en esta parte no tenemos tanta experiencia. Eh, la generación de los radicales, al final, digo, l- va a existir, sea la célula sana o la célula enferma. Afortunadamente, en las células malignas tenemos, por ejemplo, un pH más bajo, tenemos también, podemos tener mayor producción de oxígeno y eso nos puede ayudar, favorecer a que el efecto el efecto oxidativo sea mayor en estas moléculas, en estas células que en las células sanas. Lo que se busca es tener una alta selectividad, precisamente para que una vez que se desencadene la formación de las especies reactivas de oxígeno, esto suceda dentro de las células enfermas y no toquemos a las células sanas. Se está trabajando mucho en eso porque se necesita selectividad del dendrímero o en este caso del liposoma o de lo que se use como acarreador de fármacos.
pero sí se busca mucho eso, la selectividad. Sí, eso sería muy interesante y muy importante. Muchísimas gracias, doctor, y Ujú. nuevamente felicidades por su trabajo, muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, gracias, doctora Catalina, por su pregunta. Muy interesantes las discusiones que se llevan a cabo en este momento. Y dejo paso a la doctora Alejandra para que haga sus preguntas. Por favor, si es tan amable. Muchas gracias, doctor. Gracias por su presentación. Igualmente se me hizo muy interesante. Y pues más porque me surgen muchas dudas. Y cuando me surgen muchas dudas es que estuvo muy interesante. Este, la primerita que me surgió fue en el contexto químico. Cuando forman los complejos 18 corona 6. ¿Usar rutenio tiene alguna base biológica o por qué no utilizan otro tipo de metal más abundante? Porque el rutenio incluso es 5 veces menos abundante que el platino y el oro. Ujú. Entonces, en eso, digamos, que logran hacer la cura contra el cáncer y luego si se acaba el rutenio. Esa es mi primera pregunta. Eh, sí, hay compuestos organometálicos, precisamente como lo mencionó, platino, oro, que más, tienen más potencial por lo mismo, ¿no? Una de esas las criterios es la abundancia la abundancia terrestre, y eso es uno. El costo también podríamos pensar en ello. En este caso, pues sí, son las propiedades que tiene el rutenio y sobre todo la química del rutenio es lo que nos interesa, ¿no? Es un sistema que ya está muy estudiado y por eso vamos con el rutenio. Obviamente no estamos negados a probar con otros metales, ¿no? Actualmente en el grupo un compañero está trabajando con sensores con platino. Igual en aplicaciones, sensores de bases, de nucleobases. Y se utiliza otro tipo de metal. Pero Pero, por bueno. ejemplo, o sea, digamos, el platino igual es muy poco abundante. Digamos, en la química Ujú, orgánica básica, cuando nos hablaban de los complejos 18 corona 6, nos ponían de ejemplo al cobre. O sea, ¿por qué ujú. no podrían investigar el cobre? Perdón por la ignorancia. Igual sí es muy ignorante mi pregunta, pero siempre me surgió esa. Eso porque, pues, en los ámbitos de ingeniería uno está acostumbrado, pues, a reducir costos, ¿no? Ujú. Eh, algunos problemas que tenemos, sería ideal usar cobre porque es más abundante, es menos tóxico, de hecho Ujú. sí. Tenemos ciertas limitantes con la fluorescencia. La fluorescencia no es tan buena con el cobre. Entonces ahí tenemos una limitante. Por ejemplo, el cobre a veces llega hasta apagar la fluorescencia. Entonces, hay complejos que podrían funcionar, pero no es muy simple que digamos. Pero sí es Ok. buena observación. Sí, bueno, ya nada más la otra pregunta que tenía era de preguntarte si la terapia fotodinámica ya está en aplicación o solamente está en fase preclínica, como ahorita, ¿no? Nos mencionabas. Ya hay en aplicación. Sí, Ujú. porque ya hay fármacos aprobados. Sí, sí está. De hecho, el primero que se aprobó ya creo que fue a principios de este siglo y es un derivado de porfirina. Entonces Igual sí, con sí, sí rutenio. se tiene. No, no se tiene rutenio, es porfirina, solamente Ah, ok, porfirina. ok. Ujú. Ujú, ujú. Ah, vale. Y por Pero ejemplo, bueno, si ahí que nos mencionas que podría ser en cáncer de piel, digamos, ¿no? Si se aplicara en la zona afectada, ¿se podría recuperar? O sea, el compuesto. No. esa es muy buena pregunta también. Este, mm, podría recuperarse si estuviera en un material, por ejemplo, en una matriz polimérica, podríamos utilizarlo digamos, solamente esté en esa matriz y entre en contacto con las células y no salga de la matriz. Pero
es complejo. También se pueden utilizar partículas, nanopartículas magnéticas que también puedan llegar a la célula y una vez que hacen la destrucción celular con el mismo efecto magnético se puedan recuperar. Implantes también, pero sí es un poco más laborioso. Digamos, como yo lo mostré, fue muy simple, ¿no? De administrar el fotosensibilizador. En algunas ocasiones el fotosensibilizador, como no se puede recuperar, se busca que sea lo más inocuo posible. Y, por ejemplo, los derivados de porfirina o de clorofila son bastante buenos en ese aspecto, pero no se pueden recuperar y es buena observación, muy buena Bueno, observación. pero en el caso de la porfirina o la clorofila, pues no habría problema porque digamos, en abundancia a lo que me estoy concentrando, ¿no? De, Ujú. mi cuestionamiento que se vino así de, bueno, y si no tenemos tanto dinero, ya tendríamos que Ujú. morir con cáncer. Vale, pues muchas gracias. Esas son todas mis preguntas. Gracias. Gracias, doctora Alejandra, por sus preguntas muy interesantes, discusión muy fructífera e interesante de escuchar. Sí, doctora Margarita, ya con usted terminaríamos el día de hoy. Por favor, si es tan amable. Muchísimas gracias por la presentación, estuvo muy, muy completa, muy dinámica. Gracias. Esas preguntitas sí que nos ayudan a mantenernos atentos. Bueno, yo quisiera preguntar, me surgió la duda de la fluorescencia y la fosforescencia. En los diagramas que pusiste se ven, este, cómo se excita el fotón y cómo regresa a su estado basal. Pero entonces yo tengo la duda, siempre he tenido la duda con esos dos conceptos. Entonces, por lo que vi y entendí en el diagrama, la fosforescencia es una liberación de menor energía y la fluorescencia alcanza como que un máximo y por lo tanto libera también mayor la fluorescencia entonces está liberando más energía que la fosforescencia. Sí, es muy buena pregunta. Tenemos la energía como tal en ambas, ambas son menor energía que la energía de absorción, eso es seguro. Y la diferencia con la fluorescencia y la fosforescencia son los tiempos de emisión. La fluorescencia es un tiempo de emisión muy, muy, muy corto, mientras que la fosforescencia pues puede durar desde segundos hasta minutos o más, ¿no? Y el gap de energía entre una y otra sí cambia. Hay una menor energía de emisión en cuanto a la fosforescencia, pero tenemos la ventaja, en el caso de la fosforescencia, de tener un estado excitado de mayor tiempo de vida. Y eso nos da pie a poder tener, por ejemplo, como lo platiqué en la terapia fotodinámica, ¿no? Para que sea más probable que interaccione con alguna molécula que está en el ambiente intracelular. Pues sí, contestando a la pregunta, sí, la fosforescencia es un fenómeno de menor energía que la fluorescencia. Pero dura más. Y eso también pues tiene Sí, sus ventajas. Y ahora sí que sí, cada exactamente. material va a tener la propiedad de ser fluorescente o fosforescente, ¿no? De acuerdo a sus electrones y disponibles y la energía que le suministres, ¿no? Un Ujú. mismo material puede ser fluorescente y fosforescente. Sí, sí, debería decirse que sí. Es buena pregunta. Eh, hay materiales que pueden ser fluorescentes, sí, pero desconozco si puedan tener como la misma, si puedan tener los dos fenómenos en una misma estructura. La verdad, desconozco eso. Siempre cuando yo veo o se estudia fluorescencia son sustancias fluorescentes. Y no he leído o no, desconozco la verdad si hay algún compuesto que pueda en algunas situaciones presentar fluorescencia y en algunas otras fosforescencia. La verdad, ahí no tengo el conocimiento Sí. suficiente para poderle contestar eso, pero sé que todos los compuestos fluorescentes
pues responden a ese fenómeno, ¿no? A la fluorescencia. Eso sí es seguro y hay mucho estudio de eso, pero Ujú. sí sería, voy a investigarlo porque la verdad no, Sí, lo que pasa es no que aquí en tengo el todo. laboratorio de Ciencia Básica 3 hacemos extracciones de pigmentos Ujú, naturales. Entonces, yo me he encontrado que muchos, cuando los vemos en la lámpara de ultravioleta, se ven ahora sí que no sé si fluorescentes o fosforescentes, pero se ven bien luminosos. ujú. Cuando los vemos, por ejemplo, de la cáscara de mango, fue el último que vimos que presentaban esas propiedades y pues llaman mucho la atención. Y como siempre, pues queremos copiarle a la naturaleza, ¿no? Que es tan sabia y nos enseña tantas cosas. Entonces, es un buen tema para estudiarlo y entenderlo, transmitírselos a los estudiantes y aparte, la luz. ¿Cómo podemos jugar con la luz en las diferentes longitudes de onda y qué beneficios nos dan? Entonces está muy interesante en ese sentido. Y mi otra pregunta sería ahora sí que el ejemplo que nos puso del sistema que está súper complejo y súper completo, que ya sí, que se probó en los ratoncitos. ¿Cuánto tiempo se tarda uno en crear ese sistema tan complejo? Desde la síntesis de los dendrímeros, desde la unión para crear la divergencia que uno quiere, con la simetría que uno quiere, con los sustituyentes que quieres que queden en la cara interna y los que quieren es que queden en la cara externa, cómo se insertan en el liposoma, que es, bueno, ya eso ya es la matriz biológica, ¿no? Nosotros hacemos la parte química en el laboratorio, pero luego cómo lo insertas en la parte del liposoma y luego la caracterización de estos compuestos, porque yo pienso que están pesados y podemos identificar, por ejemplo, en este caso el flúor, el carbono, los hidrógenos. Y también, sí, estaba viendo los tiempos, que esto es rapidísimo cómo actúa bueno, en el ratoncito, en las imágenes que nos mostraste. Estaban ya las 48 horas y ya se veían cambios ahí. Bueno, ahí se ven los cambios de colores, ¿no? De que ya está funcionando el reactivo. Entonces, ¿qué tan tardado es como que la construcción de este sistema, me parece que es el más completo y que al que quieren formar uno similar a ese, ¿no? Y bueno, y que por lo que vi en las imágenes actúa bastante rápido. ¿Qué nos puede decir al respecto? La síntesis de los dendrímeros es una síntesis que lleva tiempo. Eh, construir las cadenas dendriméricas son pasos, digamos, sí, el proceso es laborioso, entonces sí estamos hablando, pues, depende de lo que uno tenga a disposición, ¿no? De los equipos analíticos que uno tenga, si suponiendo que tenemos todo a la mano, nos estamos tardando entre un mes, 2 meses. También por la cuestión de la formación, por ejemplo, de las porfirinas, también tiene una ciencia aparte. Este, y eso con respecto a la síntesis del dendrímero. Entonces hay que caracterizar cada paso, tener por lo menos resonancia magnética de protón, resonancia de carbono, espectrometría de masas. Y del otro lado, de la formación del liposoma, ahí yo desconozco un poco de ese tema. Yo más bien estoy enfocado en la parte de la formación del dendrímero y después tener, obviamente sí, este sistema nos interesa mucho porque ya es un sistema más complejo, ¿no? De hecho, como lo llaman los autores, es multimodal, multifuncional. Y bueno, pues formar ese liposoma y ya incorporarlo no es según entiendo, no es tan complicado, digamos, en cuestiones de tiempo,
pero yo creo que de mi experiencia, yo creo que el cuello de botella en este sistema es realmente la síntesis del Dreamer. Eso es realmente lo que tiene más, lo que es más laborioso, un gasto mayor de recursos. Y hablando de los rendimientos, pues son rendimientos bajos, ¿no? 10% así en total, eh, son rendimientos muy bajos, entonces se trabajan con cantidades pequeñas. Y la otra parte de la pregunta es el efecto que tiene, ¿no? Aquí en el ratoncito, ¿no? Cuando su pico máximo de acumulaciones en 24 horas. Entonces estamos viendo una farmacocinética interesante, ¿no? Remarcable. Y de ahí también es la irradiación. Los tiempos de irradiación aproximadamente manejan de 5 minutos. Cada 5 minutos se hacen irradiación. Entonces también esos efectos, una vez se tiene el liposoma dentro de la zona del tumor, las irradiaciones, básicamente la formación de las especies reactivas es muy rápida. Entonces, el tratamiento es bastante eficiente en cuanto a tiempos. Sí, es lo que se ve aquí. Muchísimas gracias. Ujú, Muchas gracias por aceptar participar en el seminario. Este proyecto nos muestra cómo podemos colaborar, ¿no? Entre todas las ciencias y que la química que manejas es como un artista, ¿no? Como que vas diseñando y vas, viendo del núcleo, me voy hacia las afueras, hacia el exterior y quiero tales grupos, tales átomos, tales moléculas que están en la periferia, entonces se me hace muy completo y también los grandes esfuerzos porque el cáncer está a la orden del día, la verdad es que estas células que crecen y que no son nada buenas, pues sí, ¿no? Hay que sumarle y a lo mejor para que sea selectivo es un gran reto para muchas ciencias, pero pues hay que sumar y si con ayuda de la luz y con ayuda el diseño de este dendrímero, pues hay más información al respecto, ¿no? Para poder sumar en este sentido. Que también aquí en el seminario de bioingeniería, en la unidad de bioingeniería, también hacen esfuerzos con las matemáticas y la fisicoquímica para sistemas biológicos, por eso es el nombre de bioingeniería, ¿no? Porque nos gusta la naturaleza nos enseña, y aprendemos de ella y pues hay que sumar para salir adelante. Muchas gracias ujú. por su tiempo y gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias, doctora Margarita, por sus preguntas y esta discusión tan interesante. Pues bueno, también quiero agradecer al doctor Fabián por su disposición y su tiempo. Le deseamos mucho éxito en futuras investigaciones. Y pues bueno, con esto damos por terminado el seminario del día de hoy. Recuerden que en nuestro canal de YouTube está grabado este seminario. Eventualmente lo vamos a publicar por si alguien quiere verlo posteriormente y por supuesto va a estar disponible al público. Sin más por el momento, agradezco mucho a los asistentes y nuevamente al doctor Fabián por su presentación y nos estamos viendo en la próxima sesión del seminario que va a ser el próximo viernes. Será el mismo link que anteriormente en el mismo horario. Una disculpa por las contingencias del día de hoy, pero los esperamos para el próximo viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego Bye, gracias. cuídense y mucho. que Hasta vivan los luego. dendrímetros, todas esas cosas, ¿ok? Nos vemos, bye, Bien. Hasta bye. luego. Gracias, doctor. Excelente plática. Ya, pues.